Hola Vivers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Julián, vuestro profe de Ciencias Sociales y Humanidades, y hoy vamos a ver la resolución del modelo de examen del curso 2021-2022 de la asignatura de latín. Así que nada, como ya sabéis, nos vamos a la página web de la Academia del Centro de Estudios Luis Vives y nos vamos a la pestañita de recursos. Aquí bajamos un poquito y tenemos exámenes resueltos y nos vamos a ir a donde pone modelos de examen resueltos, ¿vale? Tened cuidado, no es el propio examen de la selectividad, sino que es el modelo de examen, ¿vale? El que publican más o menos por Navidades las universidades, ¿vale? Entonces pinchamos en 2022 y nos vamos a latín. Y aquí lo tenemos, así que nada, vamos a ir viéndolo poco a poco. Vemos que es un examen, ¿vale? Con opción A y opción B, ¿vale? Como todo el resto de modelos de examen de la EBAU. Vamos a meternos en materia. La primera pregunta, como ya sabéis, la primera pregunta del examen es la traducción de un texto, ¿vale? El texto que proponen. En este caso, el texto de la opción A es un texto que habla sobre los preparativos del César ante una amenaza de que los galos pues se subleven, ¿vale? Es un texto de unas 4 líneas y que, bueno, presenta alguna que otra dificultad, sobre todo con algunos participios, ¿vale? Y algún que otro verbo más, pero bueno, yo creo que si afrontamos el texto tranquilamente y lo vamos analizando poco a poco, se puede llegar a una buena traducción de él. Esta es la traducción que hemos propuesto, que os recomiendo que entréis, como ya os he dicho, a través de la página web y la leáis detenidamente, ¿vale? Comparándola con el texto en latín, ¿vale? La pregunta 2, que es una pregunta de morfología, ¿vale? Concretamente de un análisis morfológico de 3 palabras. En este caso, las palabras que nos proponen pues van a ser ópido, colocaverat y próxima, ¿vale? Un sustantivo, un verbo y un adjetivo. Ópido, que significa plaza fuerte o fortaleza, es un sustantivo de la segunda declinación. Y en el caso del texto, porque son palabras que sacan del propio texto, en el texto será un ablativo singular neutro. Es verdad que coincide con otros casos, pero nosotros nos tenemos que ceñir siempre a cómo aparece en el texto, ¿vale? En cuanto al verbo, colocaverat, que se traduce como colocar o alojar, ¿vale? Nosotros lo hemos traducido como colocar en el ejercicio, pero es verdad que luego en la traducción del texto lo hemos traducido como alojar, ¿vale? Porque en el contexto del texto quedaba algo mejor alojar. En el caso de colocaverat es un verbo que está en tercera persona del singular, concretamente en pretérito pluscuamperfecto, indicativo de activa. Y ya por último, en este ejercicio tenemos próxima, ¿vale? Que es el adjetivo próximo, y es un adjetivo de la segunda declinación. En el caso del texto, pues está en nominativo singular femenino, ¿vale? Después ya pasamos al ejercicio número 3, el A3, que está dividido en 3 subapartados de ABC. En el A nos piden que indiquemos qué tipo de oración es quam non longe affinibus aeduorum colocaverat. Solo tenemos que indicar el tipo de oración, no tenemos que hacer nada más, y ya vemos que se introduce con un relativo, por lo que es una oración subordinada adjetiva o de relativo. En el caso del B tenemos que indicar la función sintáctica de aeduorum, que es un complemento del nombre, concretamente del nombre finibus. Y por último, en este ejercicio, en el C, tenemos que hacer el análisis sintáctico de una oración. La oración que nos proponen es relicum exercitum in copiosimosagros viturigum inducit. En la oración tenemos relicum exercitum
como complemento directo, ¿vale? En caso acusativo. In copiosísimos agros viturigum es un complemento circunstancial de dirección, donde in es la preposición, agros es el núcleo o el término y copiosísimos es el adyacente, junto con otro adyacente o complemento del nombre de agros, que es viturigum. Por último tenemos el verbo inducit en tercera persona singular. Después de esto pasamos al ejercicio A4, ¿vale? Un ejercicio que también está dividido en dos subapartados, A y B. En el caso del A nos piden los étimos de dos palabras, pero recordad que no son étimos directos, que tienen que ser palabras derivadas del étimo directo, ¿vale? La primera palabra que tenemos es ager, agri, ¿vale? Que realmente seguramente lo hayáis encontrado en el diccionario como campo, pero bueno, también se podría traducir como agro. Nosotros lo hemos traducido como agro. Entonces hemos derivado de la palabra agro, no de la palabra campo. Nosotros en este caso hemos propuesto agricultor, ¿vale? Persona que cultiva la tierra, o agroecología, la aplicación de los procesos ecológicos. Pero bueno, el alumnado puede escoger entre otras palabras derivadas de esta misma traducción. Después, para el verbo coloco, as, are, abi, atum, que es colocar o alojar, hemos cogido recolocar, ¿vale? Que es volver a colocar algo en su sitio, o colocado, ¿vale? Que es el adjetivo, y es cuando algo está ubicado en su lugar correspondiente. Después continuamos con el B, y en este caso nos piden los cambios fonéticos de una palabra, ¿vale? Del latín hasta el español de nuestros días. En este caso la palabra que nos proponen es legionem. Hemos puesto los cambios de la apócope o pérdida de la consonante M final, y también la pérdida de la vocal E en la sílaba final. Esto ocurre cuando esta E o esta vocal está detrás de una consonante nasal, como es este caso, que es la N, ¿vale? El resultado final será legión, ¿vale? Y después, por último, en esta opción tenemos el A5, en el que nos piden que mencionemos dos historiadores romanos y citar una obra de cada uno de ellos. Nosotros hemos elegido César, un clásico, ya que casi todos los exámenes de latín, uno de los textos que proponen es un texto de César, y hemos escogido la obra de Velo Cibili, un clásico también, y de donde se suelen sacar muchos de los fragmentos de los textos que suelen proponer. En segundo lugar, hemos escogido a Tito Livio y hemos propuesto la obra de Los orígenes de Roma. Pero bueno, podéis elegir entre otros tantos historiadores y no habría tampoco ningún problema. Pues finalizada la opción A, vamos a pasar a la opción B. En este caso nos proponen un texto también de unas 4 líneas. Normalmente en el examen suelen ser un poco más cortitos los textos, ya que entienden que el alumnado pues le lleva un rato buscar las palabras en el diccionario y todo, y suelen ser un poquito más cortos. Los textos del modelo siempre son un poco más largos, ya que se pueden hacer tranquilamente en las aulas o en casa, ¿vale? Bueno, en el caso de este texto, en el texto de la opción B, tenemos a Cornelio Nepote hablando de Epaminondas, que fue un general y político griego. Bueno, recordad siempre que a la hora de traducir no solo nos tenemos que quedar con... Primero, que no podemos traducir como literalmente, palabra por palabra, oración por oración, ya que la estructura gramatical del latín tiene muchos cambios respecto al español de nuestros días. Entonces, no nos tenemos que conformar con una simple traducción palabra por palabra, sino que siempre tenemos que tratar de amoldar un poco el texto al español de nuestros días, ¿vale? Para que suene de manera natural, o más natural de lo que podría ser una traducción palabra por palabra.
Y esto pasa también porque no nos quedemos con las primeras acepciones que encontremos en el diccionario, ¿vale? Siempre os recomiendo que no os quedéis con la primera, sino que busquéis más acepciones, ya que el diccionario de latín nos ofrece un montón de acepciones para todas las palabras, incluso llegando a encontrar estructuras enteras traducidas, estructuras que podemos encontrar en un texto, ¿vale? O sea, que no os quedéis nunca con la primera acepción y siempre revisad cada una de las acepciones con los ejemplos, ya que seguramente encontremos palabras más adecuadas a la hora de traducir. Lo dicho con la anterior traducción, os recomiendo que entréis a través de la página web del Centro de Estudios Luis Vives y veáis con detenimiento la traducción comparándola con el texto. No hay una traducción única, ¿vale? O sea, el alumnado puede proponer su propia traducción, siempre respetando los casos al máximo posible y las conjugaciones de los verbos, pero bueno, ya sabéis que no hace falta quedarse con una sola traducción, que pueden valer más de una, ¿vale? Siempre que no cambie sustancialmente el significado del texto. Este texto concreto, como es una descripción, encontramos muchísimo adjetivo, ¿vale? Y mucho complemento del nombre. Entonces, bueno, creo que es un texto que se puede hacer un poco más asequible a la hora de traducir. Pasando al texto B, a la pregunta B2, volvemos otra vez al análisis morfológico de 3 palabras. En este caso tenemos acceserant, temporibus y diligens. Acceserant, acercado, el verbo acercar, un verbo que está en tercera persona del plural del pretérito pluscuamperfecto de indicativo, en voz activa, y viene de ser el verbo accedo, ¿vale? Is, ere, quesi, quesum. Temporibus, que significa tiempo, tempus temporis en el diccionario es un sustantivo de la tercera declinación y en el caso del texto estará en ablativo plural neutro. Y ya por último tenemos diligens, que es amar, el verbo amar, diligo, is, ere, dilexi, dilectum, es de la tercera conjugación, nominativo singular masculino, participio de activa, ¿vale? O sea, que funciona como un adjetivo, vaya. Pasamos al ejercicio B3, dividido en 3 subapartados de ABC. En el primero nos piden que indiquemos la función sintáctica de plura animi bona, que es el sujeto del verbo acceserant, ¿vale? Plura es un determinante, bona es el núcleo del sujeto y animi es el complemento del nombre. El análisis sintáctico, en este caso, en el enunciado B, es la oración erat enim modestus prudens gravis, ¿vale? Ya vemos que la dinámica del texto, al ser una descripción, es de oraciones atributivas, de adjetivos, de complemento del nombre, ¿vale? O sea que la oración que proponen pues es una oración copulativa, ¿vale? Con el verbo erat ahí introduciendo la oración. Es una oración coordinada explicativa, donde enim es la conjunción explicativa, erat es el núcleo del predicado nominal y luego tenemos modestus, prudens y gravis, 3 adjetivos que serán el atributo del verbo erat. Y por último, en el apartado C, nos piden que indiquemos el tipo de oración. En este caso es ut ne ioco quidem mentiretur. Es una oración subordinada adverbial consecutiva, ya que se introduce con el nexo ut. Pasamos, por tanto, al ejercicio B4. En el B4 volvemos a tener 2 apartados, A y B. En el caso del A nos vuelven a pedir étimos de 2 palabras. En este caso las palabras que nos proponen son corpus oris y fero, fers, ferre, tuli y latum. Corpus oris, un sustantivo que literalmente significa cuerpo, y hemos escogido corporal, relativo al cuerpo, y corpulento, ¿vale? De gran corpulencia. Y luego, para
para el verbo hemos elegido inferir, que es sacar una consecuencia de algo, o el alumnado también podría escoger proferir, articular palabras o sonidos. Pero bueno, estos son las digamos, las traducciones o los étimos indirectos o derivados del étimo directo que proponemos nosotros, pero el alumnado podrá escoger otras palabras, ¿vale? Respecto al B, en los cambios fonéticos, en este caso la palabra que nos proponen es veritatem, ¿vale? La palabra verdad en español. Hemos puesto varios cambios, entre otros, pues otra vez la poco-p o pérdida de la consonante M al final de la palabra, la sonorización de las consonantes dentales intervocálicas, es decir, la T por la D, la síncopa de la vocal I y apocope o pérdida de la E final tras la consonante dental D, ¿vale? Y en este caso el resultado final, pues como ya he dicho, sería la palabra verdad, pero con situar dos cambios fonéticos es más que suficiente. Y ya por último, la pregunta B5, la pregunta de literatura, en este caso nos piden que encuadremos a Cicerón en su contexto cronológico, citando dos de sus obras. Es una pregunta un poco más elaborada, ¿vale? Entonces habrá que detenerse ya un poco más en el contexto histórico de Cicerón, que nació a finales del siglo II a.C., y bueno, las obras que hemos propuesto nosotros son de República, una obra muy conocida y donde se ve el posicionamiento político e ideológico de Cicerón, y luego otra obra muy conocida también, Oratore, ¿vale? La Oratoria de Cicerón, que bueno, es también un texto muy tratado a lo largo de los siglos y muy estudiado. De hecho, a día de hoy se suele estudiar en carreras como Derecho. Y bueno, este es el final del examen. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que nos podéis escribir un email o a través de los comentarios o lo que queráis, y estaremos encantados de responderlas. Con esto me despido. Un saludo.